Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Figueroa, quien nos hablará de la sobreexplotación de acuíferos y sus consecuencias. Atendiendo a la amable invitación del ingeniero Adrián Sherwell, estoy aquí para platicar un rato con ustedes sobre el tema de la sobreexplotación de los acuíferos. De acuerdo con la información vigente, sabemos que en México hay poco más de 600 acuíferos y que poco más de 100 de ellos están sobreexplotados. La proporción de 1 a 6 que resulta de ahí no parece grave, pero si tomamos en cuenta que los acuíferos más grandes e importantes de la República están contenidos en los 100 acuíferos sobreexplotados, el problema sí es grave. Si ustedes ven el plano de la República, los problemas principalmente ocurren del centro y todo el norte de la República. Y en esas condiciones, un acuífero sobreexplotado no puede ayudarse tomando agua del acuífero vecino, porque el acuífero vecino también lo está. Ese caso es como el del Valle de México, que se alimenta parcialmente con 5 metros cúbicos por segundo del Alto Lerma, siendo la sobreexplotación del Alto Lerma justamente 5 metros cúbicos por segundo. La sobreexplotación de los acuíferos es uno de tantos problemas que se tratan en la geohidrología o hidrología subterránea. La geohidrología nació prácticamente a mediados del siglo XIX con el descubrimiento de la fórmula de Darcy. El ingeniero francés Henri Darcy proyectó y construyó la red de agua potable de la población de Dijon, en Francia, y posteriormente, para diseñar las fuentes de la ciudad, hizo experimentos de filtración con probetas de arena, y de esos experimentos dedujo la fórmula que actualmente conocemos como la ley de Darcy. Es una fórmula que establece simplemente que el gasto que fluye en una formación de tierra es proporcional al gradiente hidráulico presente en la misma. La ley de Darcy, junto con las teorías de flujo establecido hacia un pozo de bombeo que desarrollaron otros investigadores como Dupuy, Thiem padre y Thiem hijo, dieron lugar al nacimiento de la geohidrología, la que cobró nuevo impulso con las teorías de flujo transitorio hacia pozos, desarrolladas por destacados geohidrólogos como Thais y Hantus. En esta fotografía pueden ver ustedes en el extremo izquierdo al doctor Thais y enseguida de él al doctor Hantus. El doctor Thais fue el autor de la primera teoría con flujo transitorio hacia pozos de bombeo, y de ahí se desató la geohidrología con una cantidad enorme de trabajos, siendo uno de los autores o de los científicos más prolíficos, porque precisamente el doctor Madi Hantus, que aparece en segundo lugar de izquierda a derecha. La tercera persona es el ingeniero Ignacio Sainz Ortiz. Muchos de ustedes lo han de recordar. Fue un ingeniero muy brillante, especialista en mecánica de suelos y en estructuras. El ingeniero Sainz Ortiz, que trabajó en la Comisión Hidrológica de la Cuenca del Valle de México durante los años 50 y la mitad de los años 60, tuvo muchos triunfos en su carrera. Él construyó e instaló las estaciones piezométricas del área metropolitana de la ciudad. Realizó el primer censo de pozos del Valle de México. Organizó brigadas de medición, de monitoreo, para periódicamente
tomar las lecturas de cargas piezométricas, tanto en las estaciones piezométricas que había construido, como en los pozos de bombeo. No en todos, se les seleccionaban pozos piloto y en ellos se hacía periódicamente las mediciones, de tal manera que se llevaba un registro de las evoluciones de las piezométricas y de los niveles estáticos dentro de los pozos de bombeo. Un logro también importante del ingeniero Sáenz Ortiz, que conviene tenerlo en mente, es que fue la primera persona que hizo pozos de infiltración para recargar al acuífero. Él construyó alrededor de 52 pozos, 62 pozos dentro de la ciudad, pozos de 60 metros de profundidad, que desafortunadamente no tomaban mucha agua, tomaban unos cuantos litros por segundo cada uno, de tal manera que el volumen que infiltraban al año prácticamente no pintaba desde el punto de vista de la recarga del acuífero. Pero a cambio se encontró que esos pozos sí eran importantes para eliminar las inundaciones de los cruceros en donde estaban ubicados. Un par de años después de construir los pozos de la ciudad, construyó también como 7 pozos al pie de las presas del poniente de la ciudad. Esos pozos estaban perforados a 150 metros, cruzaban arenas, gravas y las tobas del poniente de la formación Tarango y tomaban gastos de 100 hasta 300 litros por segundo cada uno. En particular, al pie de la presa Mixcoac, no sé si ustedes hayan visto que hay 3 pozos o 3 ADM sorgentes. Esos pozos tomaron 1 metro cúbico por segundo entre los 3 pozos. Esos fueron unos pozos magníficos, a pesar de que la formación que cruzaban no era la mejor. La formación abajo de la ciudad, en la parte plana, está formada por arenas y gravas mucho más permeables que las formaciones que cruzaron los pozos de Mixcoac. Entonces, la razón para que esos pozos tomaran un gasto tan grande fue muy sencilla. Tenían una carga de 100 metros, del orden de 100 metros, es decir, el nivel estático estaba a una profundidad de 100 metros y podía uno aplicar una carga de 100 metros durante la inyección. Y con eso los pozos tomaron inicialmente 1 metro cúbico por segundo entre los 3 y gradualmente fueron disminuyendo de gasto porque se iban obturando los filtros y la formación alrededor del pozo con las arcillas que todavía iban contenidas en el agua de infiltración. Dentro del ciclo del agua, la geohidrología estudia la infiltración, circulación y descarga del agua subterránea contenida en los acuíferos. Aquí pueden ver ustedes un dibujo muy sencillo de la CNA que muestra el ciclo del agua con el agua evaporándose en el mar, subiendo hacia las nubes, bajando como lluvia, y ya como lluvia dividirse en escurrimiento superficial, en escurrimiento subterráneo y en evaporación local. ¿Cómo se sabe que un acuífero está sobreexplotado? Bueno, el estudio de los acuíferos exige la participación de geohidrólogos, pero para saber que un acuífero está sobreexplotado no se necesita ser geohidrólogo, ni hidrólogo, ni nada. Si un acuífero se abate todos los años, uno tras otro, en toda su extensión, ese acuífero está sobreexplotado. Pero para saber cuánto es la recarga natural del acuífero, para compararla con las extracciones y saber si éstas superan a la recarga y por tanto el acuífero está sobreexplotado, entonces sí hay que acudir a la geohidrología. El tema se ilustrará como están ustedes viendo, tomando como ejemplo representativo al acuífero del Valle de México. El acuífero del Valle de México originalmente estaba debajo de las zonas lagunares del valle. Aquí pueden ver ustedes a la Gran Tenochtitlan en la época de la conquista, y aquí pueden ver a la Gran Tenochtitlan hoy día en una foto aérea. La sobreexplotación del Valle de México se ha estimado del orden de 25 a 30 metros cúbicos por segundo. O sea, la mitad de la dotación total del valle, la mitad del agua que ocupa la población del valle. La sobreexplotación del Valle de México
ha tenido múltiples consecuencias, y las principales desde principios del siglo XX son las que voy a mostrar enseguida. Pero me gustaría mencionar todavía una anterior al siglo XX. El primer pozo que se perforó en la Ciudad de México fue un pozo de la Alberca Pane, que estaba en la calle de Versalles, cerca de donde está la estatua de Cristóbal Colón, en Paseo de la Reforma. Eso fue más o menos en el año 1850 y tantos o 60, y a partir de eso se multiplicaron los pozos en la ciudad, porque ya existían equipos de bombeo con motores eléctricos. El efecto de los pozos de la segunda mitad del siglo XIX fue que para el año de 1890 aproximadamente se secó el manantial de Chapultepec que alimentaba al Salto del Agua en Lázaro Cárdenas. En esta lámina pueden ustedes ver a la izquierda y abajo las curvas que muestran la evolución de los hundimientos en 3 puntos de la ciudad, en Catedral, en la Alameda y en Palacio de Minería. Las otras 3 láminas muestran ademes urgentes. Esos postes que se ven no son postes de la luz, son ademes de pozos que han quedado en el aire a medida que el terreno de alrededor se hunde. Otro efecto nocivo de la sobreexplotación es el de la aparición de grietas en la zona de Naucalpan y en toda la zona que cubrían los antiguos lagos del Valle de México que vimos en una lámina anterior. Por allá, por el año del 1966, en la zona de Naucalpan, acá al poniente de la ciudad, por la carretera a Querétaro, aparecieron 2 grandes grietas, una de ellas con un escalón de cerca de 1 metro, debidas a la sobreexplotación. Y después de eso empezaron a aparecer grietas en todo el resto de la ciudad, y ya habían aparecido otras antes, como vamos a ver en una tabla que voy a mostrar enseguida. Las grietas en la zona arcillosa tienen este aspecto, y cabe aclarar que no todas las grietas de la zona arcillosa son debidas a la sobreexplotación. Hay también otro mecanismo descrito en trabajos teóricos del doctor Juárez Vadillo en un momento lo recuerdo, de otro investigador del Instituto de Ingeniería, en los que se propone como causa de la grieta la inundación del terreno después de un periodo de sequía que formó meniscos que puso en tensión el agua, y cuando llueve destruye los meniscos, la tensión del agua pasa al suelo y se originan las grietas. Después, si lluvias posteriores inundan la grieta, pues la grieta se amplía según otro mecanismo descrito por el doctor Gabriel Oviné. Esta es la tabla que mencionaba yo anteriormente de una relación parcial de grietas en el Valle de México. A partir de 1950, en Santa Lucía, después Balbuena, Lago de Texcoco, la calle Lerma, Echegaray, que es donde se presentaron las 2 grietas que mencioné antes, el camino Peñón Texcoco, el aeropuerto de la Ciudad de México, Peñón de los Baños, Lago Nabor Carrillo, Lago Churubusco, Cerro La Noria, Peñón del Marqués, el río San Juan Teotihuacán, el canal San Gregorio, el río de la Compañía. En Chalco se presentó una grieta muy importante. La primera grieta que se presentó en Chalco era saliendo hacia el sur por la carretera, y fue una grieta con un escalón bastante importante. Yo pienso que el escalón era cercano a los 2 metros de la grieta. Y siguiendo con la lista, la colonia Alfredo del Mazo, Chicoloapan, Los Reyes La Paz y muchas más dentro de la Ciudad de México, grietas que son
levantadas, censadas y acumuladas al historial de grietas por las autoridades del Distrito Federal. Este era el aspecto que tenía el valle antes de que viniéramos a ocuparlo. Otra consecuencia de los hundimientos es, de la sobreexplotación, es el abatimiento de los niveles del agua subterránea que incrementan el costo de la extracción por medio de pozos. Los niveles en la Ciudad de México y los alrededores descienden año con año a razón de 1 a 3 metros por año según la zona. 1 metro por año, ya con 10 años de abatimiento, obliga a que en los pozos se tenga que poner un tazón adicional, porque es más o menos la carga que se le da de diseño a un tazón en las bombas de pozo profundo. En esta figura pueden ver ustedes los abatimientos presentados en un periodo de 18 años entre 1985 y 2003. Los abatimientos van hasta 25 metros y en el mismo dibujo se anota el comentario de que en los últimos 18 años los niveles del agua subterránea se abatieron entre 15 y más de 25 metros. Esto es, en promedio, en ese periodo, entre 1 y 1,5 metros por año. El abatimiento del agua en el interior de los pozos de bombeo tiene también otro problema. En esta figura, tomada de un estudio del Estado de México, se muestran las reservas estratégicas de 4 acuíferos en el estado: Valle de Toluca, Ixtlahuaca-Tlacomulco, Cuautitlán, Pachuca y Chalco-Amecameca. Aquí se denominan reservas estratégicas los metros o lo que se puede explotar el acuífero hacia adelante, tomando en cuenta el espesor saturado del acuífero y la velocidad de abatimiento anual. Si se fijan en el de Cuautitlán, Pachuca, que es muy similar al del área metropolitana de la Ciudad de México dentro del Distrito Federal, ustedes ven que aceptando un espesor saturado del acuífero del orden de 140 metros y una evolución de los niveles estáticos en el mismo del orden de 2.1 metros por año, se llega a la conclusión de que el acuífero de Cuautitlán, Pachuca se podría sobreexplotar únicamente 67 años. A partir de entonces ya únicamente podría sacarse del acuífero la alimentación natural, porque ya no hay más espesor saturado que se pueda vaciar con la sobreexplotación. Esta figura muestra otro problema de los abatimientos. La línea superior muestra la evolución de los niveles estáticos, y cuando los niveles estáticos descienden, los niveles dinámicos en los pozos descienden mucho más rápidamente. ¿Por qué razón? Porque los niveles dinámicos de los pozos, el abatimiento de los pozos, depende de la permeabilidad y el espesor de la formación. Al producto de la permeabilidad y el espesor de la formación se le llama transmisibilidad en geohidrología, y los gastos que se pueden sacar en un pozo por metro de abatimiento son proporcionales a la transmisibilidad. De tal manera que a medida que se abaten los niveles, los pozos sacan menos agua por cada metro de abatimiento que se provoca en ellos. ¿Eso a qué conduce? A que ya cuando se llega casi al fondo es sumamente difícil sacar el agua. ¿Por qué? Porque quedan espesores muy pequeños y los equipos de bombeo requieren un tirante por encima de la succión. Otro problema que deriva de eso, pues es la reposición frecuente de pozos por la deformación o surgimiento de sus ademes durante el hundimiento del terreno. En esta fotografía pueden ver ustedes el pozo del terreno, el pozo que está en el terreno de la Conagua en San Juan de Aragón, en las oficinas de la Conagua en San Juan de Aragón. Ven ustedes el ademe surgente, la bomba allá arriba, que pues ya no está conectada a ninguna tubería. Y con base en esta fotografía podemos hacer dos comentarios. Cuando el terreno se hunde, va aplicando fricción negativa al ademe, y esa fricción negativa se va acumulando de arriba hacia abajo.
Si el ADEME es suficientemente resistente para que la fricción negativa no le haga nada, el ADEME surge, como se ve aquí en la foto. Pero si el ADEME no aguanta la compresión vertical aplicada por la fricción negativa, entonces el ADEME se ondula dentro del suelo, se quiebra, se aplasta, etcétera, y eso es lo que causa que en muchos pozos no se pueda sacar la bomba y no se pueda seguir operando el pozo. Por problemas de este tipo, los pozos que deberían durar 30 años en operación, en la Ciudad de México, en el Valle Ciudad de México, a veces tienen que reponerse hasta en los primeros 5 años. Otro efecto negativo de la sobreexplotación es la degradación gradual de la calidad del agua subterránea y la consecuente instalación de plantas de tratamiento a pie de pozo que se ha venido dando en el Distrito Federal. La degradación de la calidad del agua se debe a una causa muy sencilla. A medida que se bajan los niveles estáticos dentro del acuífero, se van extrayendo aguas ubicadas a mayor profundidad, que han tenido más tiempo en contacto con la formación y que han podido concentrar una cantidad mayor de sales. Todo lo anterior hizo necesaria la importación entre 1951 y 1994 de agua de cuencas externas, concretamente del Alto Lerma y de Cutzamala, con gastos que actualmente son del orden de 5 y de 15 metros cúbicos por segundo. En esta figura ven ustedes en planta el desarrollo de la conducción del sistema Cutzamala, que termina en la presa Colorines, a mano izquierda abajo. El proyecto del sistema Cutzamala consistió simplemente en tomar el agua del sistema Miguel Alemán de la CFE a partir de la presa Colorines hacia arriba. Esta gráfica muestra el perfil del sistema Cutzamala y en ella pueden ustedes apreciar que la conducción tiene del orden de 150 kilómetros de longitud y del lado izquierdo su planta de bombeo más baja tiene una carga de bombeo del orden de 1.100 metros. Si quisiéramos cancelar de golpe la sobreexplotación del Valle de México, recuerdan que anda del orden de 25 a 30 metros cúbicos por segundo, en este momento no alcanzarían las fuentes potenciales externas estudiadas a la fecha, que son Tecolutla, Amacozac y Necaxa, fuentes que se estudiaron junto con el Cutzamala cuando se tuvo que decidir entre una de ellas para construirla. Por eso es necesario agotar al máximo las posibilidades de uso racional del agua, cuyas componentes principales son reducción de consumos en la agricultura, en las ciudades y en la industria, eliminación de fugas en conducciones, en redes urbanas, en llaves y muebles sanitarios, cambios de uso de riego a agua potable, de industrial a servicio público, agua residual tratada para riego, para la industria, para usos urbanos, para infiltración artificial. Infiltración artificial en presas, en ríos y arroyos y en calles. Me voy a permitir hacer algunos comentarios de 2 o 3 puntos de los que acabo de demostrar, empezando por esta lámina. La infiltración artificial en ríos y arroyos ya se hizo en los años 50 y 60 del siglo pasado, fueron la que se hizo en los pozos que construyó el ingeniero Ignacio Sainz Ortiz. Ese es el método adecuado para hacer la infiltración. Se ha intentado hacer infiltración en calles. Recuerdo un caso de esos en la ciudad de Toluca, en donde pensaban hacer infiltración en calles
trabajaba yo en el Consejo Consultivo del Agua, y les expresé mi opinión de que los pozos ubicados en calles para captar el agua de la lluvia pueden parecer muy impresionantes, pero el volumen anual que infiltran es despreciable. Es el caso de los pozos de la ciudad que construyó también el ingeniero Sáenz Ortiz. Aparte de eso, la infiltración por medio de pozos, para que sea efectiva, importante, requiere de regulación, como cualquier aprovechamiento de un río. Requieren almacenar los volúmenes en un vaso de una gran capacidad para poderlos sacar a gasto constante, porque si no, habría que tratar de infiltrarlos justamente al ritmo en que cae el agua. La eliminación de fugas en llaves y muebles sanitarios es muy posible. Actualmente exigen limitadores de gasto para colocarlos en las salidas de las redes de agua domésticas o de edificios, que ahorran una gran cantidad de agua. A mí me ha tocado ver reducir salidas de descargas de 30 litros por minuto a 5 litros por minuto. El ahorro así sería muy importante y se resolvería por buen tiempo el incremento de las necesidades de agua potable, que a la fecha para el Valle de México anda del orden de 1 metro cúbico por segundo adicional por año. En cuanto a la eliminación de fugas en redes urbanas, este es el punto más conflictivo de la lista que les presenté. En la Ciudad de México, desde los años 60, se inventó una cifra de pérdidas en la red de 40%. Esa cifra sigue hasta la fecha, le cambian tantito, 38%, etcétera, pero esencialmente sigue siendo la misma afirmación. La red de agua potable de la ciudad pierde 40% del agua que se le inyecta. El problema es que para decir que pierde un 40%, habría que tener perfectamente aforados y contabilizadas las entradas y las salidas, las entregas. Las entradas no están cabalmente aforadas. Hay pozos que no tienen medidor. Hay pozos en los que se calcula con las horas de operación y el aforo inicial de la construcción del pozo, se calcula el volumen extraído. Pero recuerden que el nivel baja, el gasto baja y ya no saca el pozo lo que se puede calcular en esa forma. Hay pozos que están conectados directamente a la red, no a tanques. Y los pozos que están conectados directamente a la red, en el día que la carga en la red es baja, es cuando sacan el agua que se tiene registrada. Pero en la noche en que sube la carga, el pozo saca mucho menos gasto. Entonces, los pozos deberían tener un medidor que acumule el volumen total extraído por el pozo y no calcularlo en la forma que lo hacen. Por otra parte, las entregas. Se deberían tener medidas todas las entregas de agua. En la Ciudad de México hay una gran cantidad de casas que no tienen medidor y que pagan nada más una cifra simbólica, qué sé yo, 60 pesos mensuales por el agua que utiliza. Y cuando existe una entrega de agua sin medidor, se utiliza el agua sin cuidado, se desperdicia. Y no se sabe cuánta agua es la que realmente se entrega, porque hacen un cálculo con lo que suponen que deberían ser los 60 pesos de agua. Finalmente, las tomas clandestinas. En la Ciudad de México ha habido muchas tomas clandestinas todo el tiempo y no dudo que sigan existiendo. El cálculo de la sobreexplotación, de la sobreexplotación. El cálculo de las pérdidas. Entonces se saca de esta manera: volumen total de entrada o gasto total de entrada promedio a la red con
errores de medición en contra, menos el agua facturada, el agua entregada y facturada. Entonces la cuenta, con criterio de contador, debería tener como elementos gasto de entrada, fallas en la estimación del gasto de entrada negativas. Debería tener también en cuenta las entregas en medidores. Debería tener en cuenta las entregas en donde no hay medidor. Y debería tener en cuenta también las entregas en las tomas clandestinas. Las tomas clandestinas son muy importantes porque suelen estar ubicadas en hoteles, en baños públicos, etc. En esas condiciones, el cálculo de las pérdidas en la red es muy sencillo, pero muy incorrecto. Se contabiliza las entradas con un posible error, se le restan las salidas conocidas y eso ya da las pérdidas de la red. Es necesario, pues, que se instalen medidores en todas las tomas dentro de la ciudad, que se instalen medidores que midan el gasto y que acumulen el volumen en todo el día para cada pozo. En esas condiciones sí se puede llegar a una cifra razonable de las pérdidas en la red. Y con esto termino lo que quería presentar a ustedes, los comentarios que quería hacer al respecto. Muchas gracias.